Universidad, tutora y compañeros, mi nombre es Camilo José Ortega Guerrero. En el día de hoy estaré sustentando la tarea 5, diferencias y similitudes entre el contrato público y privado. El grupo colaborativo está compuesto por Jesús Suárez Castillo, Natalia Gutiérrez Benavides y mi persona. En el día de hoy estaremos hablando sobre las diferencias que existen entre los contratos públicos y privados. En Colombia, algunas de las diferencias entre estos dos tipos de contratos son el objeto del contrato, es decir, que los contratos públicos son celebrados por el gobierno para lograr un propósito público como proporcionar infraestructura o servicios públicos, mientras que los privados son celebrados por partes privadas para sus propios fines. Estos pueden ser compra o venta de bienes y servicios. Las partes del contrato. Los contratos públicos se celebran entre el gobierno y una parte privada, mientras que los privados pueden darse entre dos partes cualesquiera, incluido el gobierno y una parte privada o ambas partes privadas. El proceso de adjudicación del contrato. Los contratos públicos deben adjudicarse mediante un proceso de licitación pública, mientras que los privados se pueden realizar por medios como la negociación o la adjudicación directa. El marco normativo y legal. Los contratos públicos se rigen por una serie de leyes, incluida la Constitución Política de Colombia, la Ley de Contrataciones Públicas y la Ley de Resolución de Controversias Administrativas, mientras que los contratos privados están regidos por el Código Civil colombiano y demás leyes que sean aplicables. La disponibilidad de recursos. Los recursos disponibles en el caso de incumplimiento del contrato. El gobierno puede rescindir el contrato, reclamar daño o ambas cosas. En el caso de incumplimiento de un contrato privado, las partes pueden demandarse mutuamente por daños y perjuicios. Partes del contrato público y privado. Las partes del contrato público y privado en Colombia por lo general son dos, el contratista y el contratante. En lo público, el contratista son las entidades territoriales o administrativas del Estado, y el contratista puede ser cualquier persona física o jurídica que se considere apta para cumplir el objeto del contrato. Sumado a esto, este proceso de contratación se divide en tres etapas, que son la etapa precontractual, la etapa contractual y la etapa postcontractual. La etapa contractual consta del perfeccionamiento y forma del contrato. El contrato estatal se entiende perfeccionado cuando se logra un acuerdo sobre el objetivo y la contraprestación de dicho acuerdo. Esta también incluye la ejecución del contrato, que cubre el cumplimiento de la prestación a cargo del contratista por un lado y la contraprestación que hace la entidad estatal por el otro. La ejecución requiere de la aprobación de garantía y existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes. La etapa contractual. En esta fase se encargan las actividades una vez el contrato ha finalizado, bien sea por su ejecución o por alguna otra causa que impida la continuación de esta, como el advenimiento de una inhabilidad. Aquí procede la liquidación del contrato. Y la etapa postcontractual. Principios de la contratación pública y privada. Dentro de los principios de la contratación privada encontramos el principio de la autonomía de voluntad, que configura el acto creador de la relación jurídica, siendo para ello necesario que se realice en plena libertad. La voluntad así expresada es la que finalmente busca obligarse frente a otro sujeto y generar en esta forma los elementos del contrato. El principio de la legalidad. Las personas pueden regular autónomamente las situaciones directamente involucradas con sus intereses, siempre que se ciñan a los postulados generales previstos en la misma ley, el orden público y las buenas costumbres. Relatividad. Este principio consta del alcance de las normas que dictan los particulares, el cual es relativo, es decir, que solo tiene eficacia vinculante para el autor o las partes que celebran el negocio o acto jurídico. El principio del fraude a la ley,
que se configura cuando se procede en contra del espíritu de la ley a través de su aplicación indebida y maliciosa. Se actúa acogiéndose en apariencia a las disposiciones legales, pero en verdad se está infringiendo la regla jurídica. Dentro de los principios de la contratación pública están el principio de la eficiencia, que dice que la contratación debe ser eficiente y eficaz en el logro de sus objetivos. El principio de transparencia, que nos dice que el proceso debe ser transparente y abierto a la competencia. El principio de equidad, que detalla que el proceso de contratación debe ser justo y equitativo para todas las partes. Clasificación de los contratos públicos. En Colombia, la clasificación de los contratos públicos está establecida de la siguiente manera. Existen la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos, la contratación directa y la contratación por mínima cuantía. La licitación pública es el tipo más común de contrato y se utiliza para seleccionar al contratista que proporcionará la mejor relación calidad-precio en el proyecto. La selección abreviada es un proceso más rápido y menos complejo que la licitación pública. Este se utiliza para proyectos pequeños o cuando hay un número limitado de licitadores calificados. La contratación por mínima cuantía se utiliza para bienes o servicios que tienen un valor por debajo de cierto umbral. Estos contratos no están sujetos a las mismas normas y reglamentos que los demás contratos públicos. El concurso de méritos se utiliza para seleccionar al contratista que tiene la mayor experiencia y calificaciones para un proyecto particular. Y la contratación directa, que se usa solo cuando hay un postor calificado o cuando existe una necesidad urgente de adquirir un bien o servicio. La clasificación de los contratos privados. Según el Código Civil colombiano, los contratos privados en el país se clasifican de la siguiente manera. El contrato unilateral, bilateral, gratuito, oneroso, principal, real, solemne, consensual, conmutativo y aleatorio. Responsabilidad por el incumplimiento del contrato público y privado en Colombia. La responsabilidad por el incumplimiento de los contratos públicos y privados en Colombia es compartida entre el poder adjudicador y el contratista. La autoridad contratante es responsable de garantizar de que el contrato esté correctamente redactado y que el contratista esté calificado para realizar el trabajo. El contratista tiene la responsabilidad de cumplir con los términos y condiciones del contrato y proporcionar los bienes o servicios acordados. Si cualquiera de las partes incumple el contrato, la otra parte puede tener derecho a daños y perjuicios. El monto de estos dependerá de las circunstancias específicas del incumplimiento. En algunos casos también se le puede exigir a la parte infractora que pague daños y perjuicios, que son daños predeterminados especificados en el contrato. Muchas gracias.